¿Qué tal? Entramos en la última fase del curso de creación de web dinámicas conforme a estándares con Dreamweaver CS3, en el que vamos a ver cómo trabajar con datos dinámicos desde Dreamweaver mediante el uso de XML a través de widgets y también el uso de XML con PHP. Esa capacidad de manipular datos XML sin tener que estar refrescando las páginas web es lo que se encuentra en la base del trabajo con Ajax. Va a ser también la razón que ha llevado a Adobe a desarrollar el framework que se conoce como Spray. Pues para empezar vamos a centrarnos en crear y usar datos Spray a través de la interface de Dreamweaver y vamos a hacerlo de un modo práctico construyendo una galería de imágenes. Aquí vemos el resultado final. En este ejemplo vamos a usar solo dos grupos de imágenes, aunque una vez que entendamos el funcionamiento podemos ampliarlo con el número de grupos que queramos y que cada uno a su vez contenga la cantidad de imágenes que queramos también. Indicar también que toda la interactividad de la página está controlada por Spray, de modo que las distintas secciones son recargadas sin necesidad de tener que recargar toda la página, por tanto, al más puro estilo Ajax. Y como decía, lo vamos a hacer utilizando Spray. Vamos a usar en este caso el Spray XML Datasets, el conjunto de datos XML de Spray, como lo traducen en la versión en castellano. Vamos a usar dos conjuntos de datos XML de Spray o dos Spray XML Datasets. Uno de estos conjuntos de datos nos va a servir para seleccionar la galería de fotos que tenemos que mostrar y el otro para cargar los detalles de esa galería en concreto. Para hacerlo vamos a utilizar, por tanto, archivos XML ya creados. Una vez vista esta galería, en la siguiente versión, que haremos con XML y PHP, veremos cómo el código XML podemos también generarlo de modo dinámico a través de datos que tengamos en una base de datos. Pero de momento en esta primera versión, que vamos a ver en este vídeo tutorial, partimos de código que está ya en un archivo XML. El primero de los datasets que vamos a crear usa este documento XML tan simple, al que llamamos galerías XML. Solo tenemos dos galerías, por tanto ocupa solo este pequeño espacio. Desde luego, como ya decía, podríamos ampliarlo a más galerías sin ningún problema. Este documento XML, como vemos, tiene un elemento que se repite, que es el elemento galería. En este caso aquí lo vemos dos veces. Y este elemento galería que se repite tiene un atributo archivo. Este atributo archivo es el que le va a decir a Spray dónde encontrar la fuente de datos para la galería seleccionada. En este caso uno será NiceXML y el otro Vertigo XML. Y el nodo nombre, que está dentro de galería, que lo que muestra es la etiqueta que va a aparecer en el menú desplegable. Si lo vemos de nuevo en el proyecto acabado, aquí lo tenemos como se muestra el nombre que aparece en ese nodo, colección Nice o colección Vertigo. Y en el momento en el que pulsamos en uno de ellos se llama al archivo Vertigo XML o Nice XML. Como vemos. Esto significa que la galería que vamos a crear va a tener realmente tres conjuntos de datos, tres datasets, pero que solo se van a usar dos al mismo tiempo, porque los que estén en la que vamos a llamar DS Fotos van a cambiar siempre que se seleccione. Bien será Nice XML o bien Vertigo XML el que esté utilizando. Los detalles de cada una de las galerías se encuentran en los archivos NiceXML y Vertigo XML. Cada uno de ellos tiene una estructura exactamente igual. Estructura que, como vemos, parte también de un elemento repetido que es foto para cada una de ellas, como vemos, este elemento repetido, foto.
Y este elemento repetido foto tiene tres nodos hijos, que son, como vemos aquí, archivo, el primero de ellos, título, el segundo, y descripción, el tercero. Además, el primero de los nodos, archivo, tiene dos atributos, ancho y alto. Las imágenes que vamos a utilizar se encuentran en un subdirectorio dentro de imágenes llamado galería. Esto, desde luego, la estructura podría ser distinta, pero siempre que después la indiquemos, como veremos ahora al ir creando la galería. Y como vemos, dentro de galería tenemos otro subdirectorio, miniaturas, en el que se encuentra una miniatura de cada una de las imágenes. Para que el código sea más sencillo de escribir, le he puesto exactamente los mismos nombres a la imagen a tamaño normal que a las miniaturas. Esto no es obligatorio, pero hace más sencillo la escritura de código y queda mejor ordenado. Así que, por lo tanto, aquí tenemos las imágenes en galería, y dentro de galería una imagen o un directorio miniaturas con una miniatura de cada una de las imágenes con exactamente el mismo nombre. Veamos ahora cómo vamos a darle estructura al diseño mediante el uso de CSS. Aquí tenemos el archivo galería CSS, donde tenemos la estructura del diseño. Organizamos toda la estructura en base a una serie de divs que vemos aquí en el documento principal, galería PHP. Vamos a ver la estructura, el esqueleto en una imagen. En esta figura vemos toda la estructura subyacente de la página. Para empezar, toda la página está envuelta en un div al que vamos a llamar envoltorio, que tiene un tamaño fijo de 720 píxeles. Los márgenes a la izquierda y a la derecha los vamos a configurar como auto, lo que centrará todo el contenido en la página y lo alinea con la imagen de fondo. Esa imagen de fondo también está centrada y se extiende verticalmente como enlosado. Es una imagen pequeña que se va extendiendo y le damos un ancho máximo de 1200 píxeles. El resto del posicionamiento se consigue a través de márgenes y con uso de floats a la izquierda para las miniaturas y para los elementos de la imagen principal. Para las miniaturas les damos a todos un tamaño estándar de 80 por 54 píxeles, mientras que las imágenes grandes pueden tener diferentes tamaños. Para cualquier duda sobre la estructura, te remito a esta imagen y, desde luego, te remito al archivo galería CSS que va los comentarios muy en detalle para cada una de las distintas reglas que utilizamos y con lo que llevamos visto hasta ahora de CSS en el curso y con los comentarios tienes que entender perfectamente todo lo que incluye. Vamos entonces a empezar a construir la galería. Para ello irá junto con el vídeo tutorial los archivos galerías XML, Nice XML y Pértigo XML, que son los que tienen el código XML necesario. E irá también galería CSS, que es donde están las reglas de estilo que le vamos a aplicar. Irá la aplicación completa, pero con estos archivos tienes que empezar ya desde un principio. Y otro que, por ejemplo, irá como galería inicio, que es ahora el que vamos a crear desde cero. Empezamos entonces con los tres archivos XML a los que hacíamos ahora referencia, galerías, Nice y Pértigo. Empezamos también con el archivo galería CSS, donde tenemos las reglas de estilo que le vamos a aplicar al sitio. Con la carpeta imágenes, que contiene tanto las miniaturas como las imágenes en tamaño real. Y vamos a empezar también con una página a la que de momento llamamos galería inicio PHP, que es la que aquí tenemos abierta. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo con el nombre de galería PHP, que es con el que vamos a trabajar, para mantener siempre el de inicio.
De momento, este archivo simplemente contiene la vinculación al archivo galería CSS y también tenemos definidos el div envoltorio, que recuerda que ya dijimos que es el que va a contener, a envolver el resto del contenido de la página, y el div header, que aquí lo vemos, y en el que incluimos una imagen de fondo a la que le damos el ancho del envoltorio, 720. Este es el aspecto que presenta de momento y parte del aspecto que tiene lo recibe a través de la galería CSS, en la que, como vemos aquí, se le indica una imagen de fondo, que es una pequeña imagen de color blanco, a la que vamos a hacer que ocupe todo el espacio del envoltorio, y después en la parte vertical hacemos que se repita con repeat y para que se extienda a lo largo de todo el espacio. Esto hace que tengamos el fondo de un color y después que tengamos aquí donde va a ir la galería este fondo que es el de la imagen en blanco. Los bordes grises, todo esto lo recibe a través de la galería CSS que puedes ver en los comentarios. Voy a aumentar el tamaño de la grabación para que se vea bien la pantalla. En general suelo grabar a 800 por 600 todo para que se mantenga uniforme, pero aunque de este modo puede que aumente un poco el peso de la película, creo que es mejor para que se vea claramente cómo vamos haciendo el diseño. El primer paso que vamos a hacer es crear los datasets que necesitamos. A continuación vamos a insertar el menú desplegable, que es el que nos va a permitir seleccionar la galería entre las que tengamos, en este caso 2. Y vamos a construir también las miniaturas que se van a mostrar en la parte izquierda de la página. Así que empezamos abriendo la caja de diálogo de conjunto de datos XML de Spray, que es como le llama en la traducción en castellano. Pulsamos y aquí tenemos la ventana para crear nuestros datasets. Le da por defecto un nombre DS1, vamos a cambiarlo y vamos a llamarle DS Galerías al primero de ellos. Y ahora aquí buscamos el archivo XML de origen, pulsando sobre examinar y pulsamos sobre Galerías XML. Aceptar, y ahora que ya lo hemos cargado, al pulsar sobre obtener esquema, aquí nos aparece el esquema XML del que ya estamos habituados a trabajar. Recuerda que donde pone el más indica que es un elemento que se repite y cuando aparece la arroba hace referencia a un atributo. Dentro del elemento de fila selecciona el elemento que se repite, galería. Aquí nos aparecerán los datos, la información, y si pulsamos en vista previa tenemos el resultado con el nombre de las dos colecciones y con el archivo que está en el atributo al que tiene que llamar en cada caso. Por lo tanto, con esto tenemos ya nuestro primer dataset creado. Así que este ya lo podemos guardar, DS Galerías, ya nos crea el código desde luego Dreamweaver. Y ahora vamos a crear el otro dataset que va a ser para las fotos, vamos a llamarle DS Fotos. Este recuerda que va a tener que ser dinámico porque las fotos que tiene que cargar van a depender de qué galería esté seleccionada. Pero de entrada, para crearlo, lo hacemos con uno de los valores estáticos y luego ya veremos cómo lo convertimos en dinámico. Observa cómo el primer dataset ya lo tenemos ahora en vinculaciones. Vamos con el segundo, pulsamos de nuevo en conjunto de datos XML de Spray, se nos abre la caja de diálogo y, como decíamos, vamos a llamarle DS Fotos. Pulsamos de nuevo en origen XML, buscamos y elegimos uno de los dos, daría exactamente igual cualquiera de ellos, de Nice o de Pértigo, desde luego, que son donde están las fotos. Vamos a pulsar sobre Nice XML, por ejemplo. Y ahora si pulsamos en obtener esquema, tenemos aquí el esquema que explicábamos antes, un elemento que se repite, foto, elemento que tiene tres nodos hijos, archivo, título y descripción, y archivo a su vez que tiene dos atributos, alto y ancho. Pulsamos de nuevo en el elemento que se repite, foto, y ahora aquí lo que vamos a tener que cambiar por defecto como tipo de datos aparece string, cadena, le llama también en esta traducción en castellano, y vamos a tener que cambiar el alto y el ancho, que son números, por tanto los seleccionamos y aquí en tipo de datos elegimos número para los dos, para archivo alto y archivo ancho.
Y ya no tenemos que hacer nada más. Con esto tenemos nuestro segundo dataset, nuestro segundo conjunto de datos de sfotos. Pulsamos en aceptar. Ya tenemos en vinculaciones los dos dsgalerías y dsfotos, que son los que nos van a permitir crear la galería de fotos. Y ahora vamos a empezar a insertar las regiones spray que necesitamos. Recuerda que la estructura va a ir toda con dips. De momento teníamos creado dos dips. Uno que es el dip envoltorio, que lo rodea todo, y otro que es header. Ahora, para introducir la primera región spray, queremos que esté dentro del envoltorio como todo, pero que esté después de header. Así que vamos a hacerlo. También, como siempre, intentamos hacerlo directamente desde el modo diseño. En ocasiones también recuerda que para estar seguros de dónde nos encontramos, también con dividir puede ser útil y también en cada momento ir cambiando. Vamos entonces a situarnos para empezar. Queremos que esté dentro de envoltorio, pero después de header. Así que seleccionamos la cabecera. Aquí tenemos el dip header. Y recuerda que una vez seleccionado, pulsando flecha derecha, nos situamos justo al final, después del cierre de ese dip que tenemos seleccionado. Ahora, justo con esto, estamos fuera del dip. Lo podemos ver en dividir y observa cómo está al final del dip header, pero dentro del dip envoltorio como queremos. Vamos a incluir entonces para empezar el menú desplegable. Así que vamos a pulsar sobre el spray lista de repetición de spray, que aquí lo vemos, y en la ventana que se nos abre vamos a elegir Select lista desplegable, que es lo que queremos. Como conjunto de datos de los creados que queremos utilizar, está bien, es dsgalerías, recuerda que tenemos dos, en este caso son las galerías lo que queremos que aparezca. En la etiqueta queremos que aparezca el nombre tal como está, y en el valor queremos que aparezca el valor que tenga archivo, que recuerda que es la ruta a donde se encuentra el archivo que tiene que utilizar. Así que para esta lista de repetición de spray, estos son los datos que tenemos que utilizar. Una vez puesto, pulsamos en aceptar. Aquí nos pregunta si queremos añadir una región de spray y queremos que se repita por todos los elementos que tenga, desde luego, así que pulsamos sobre sí y observa cómo ya se nos ha creado aquí esa lista desplegable con el genérico nombre. Lo seleccionamos, si no está abierto abre el panel de propiedades y aquí en el nombre donde aparece genérico select vamos a cambiarlo y vamos a llamarle por ejemplo elige galería. En el momento en el que pulses enter ya vemos cómo cambia y aparece ahora aquí select elige galería. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una etiqueta que tiene que ir delante, a la izquierda por tanto, donde le indiquemos eso al que lo esté utilizando, al usuario, que elija una galería. De nuevo, esto si estás habituado muchas veces es más rápido hacerlo en código, pero que estamos trabajando en Dreamweaver, vamos a hacerlo de nuevo de modo manual. Primero comprueba que tengas seleccionado el elemento que tenemos aquí. Y ahora pulsa, en este caso como queremos que vaya hacia la izquierda, la flecha izquierda y vemos como ahora ya lo tenemos situado justo delante del menú desplegable, que es donde queremos que vaya. Y ahora desde la pestaña formularios, el modo más rápido, pulsamos aquí donde pone etiqueta, como vemos. Aquí vemos cómo aparece ahora, en el lugar que queremos, la etiqueta label, y ahora lo que tenemos que escribir es justo entre la etiqueta de apertura y cierre. Vamos a escribir justo eso, selecciona galería, y dos puntos y un espacio. Y ahora vamos a poner también a mano aquí el label for, indicando a quién queremos aplicarle la etiqueta, que recuerda que es a elige galería. Aquí lo tenemos, for, y ahora ahí tenemos que escribir elige galería, que recuerda que aquí lo tenemos, es el nombre que le damos al menú desplegable al que hace referencia esta etiqueta. Volvemos a modo diseño y el div en el que estamos trabajando es este que aquí está en colorado. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una regla de estilo. Para hacerlo, sobre el div, botón derecho, y aquí donde pone establecer ID, aquí tenemos todas las IDs que aparecen en la hoja de estilos CSS que estamos utilizando. Para esto, aunque creo que en esta imagen no se ve, es la última que pone seleccionar, que es el ID que queremos darle, por lo tanto el estilo que queremos darle.
y aparece aquí inmediatamente div seleccionar. Si vas a la hoja de estilos verás cómo se encuentra seleccionar allí entre las reglas. A continuación vamos a añadir el espacio para las miniaturas. Para eso, de nuevo, comprobando que estemos situados en div seleccionar, queremos que vaya justo después, así que pulsamos flecha derecha para situarnos ahí como vemos. Y ahora vamos a incluir una región Spray. Volvemos aquí a la pestaña Spray y vamos a pulsar para incluir una región Spray. En la ventana que se nos abre vamos a indicar como contenedor un div, en el tipo región, y en Spray Dataset, en el conjunto de datos de Spray, vamos a seleccionar DS fotos, ya que aquí lo que queremos que aparezcan ahora son las fotos. Esto es como tiene que aparecer esta región de Spray que vamos a crear ahora. Una vez que esté así, pulsamos en aceptar. Y como vemos se crea el div de esa región sprite y como siempre con un texto contenedor para saber dónde se encuentra. Ahora lo que queremos es anidar dentro de este sprite región una repetir región con el div donde se van a mostrar las miniaturas. El texto del contenedor aún seleccionado, pulsamos aquí en repetición de sprite. De nuevo se nos abre y aquí ahora lo que tenemos que indicar es como contenedor span. Como tipo repetir. El spray, datos spray van a ser de nuevo DS fotos. Y aquí en insertar, reemplazar selección. Estas son las opciones que tenemos que indicar. Y también una vez que lo tengamos, pulsamos en aceptar. Y de momento parece que no ha ocurrido nada. Se sigue manteniendo el mismo texto contenedor. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a sustituirlo por una imagen. De momento sin borrar el texto, porque se borraría sino también la repetir región que acabamos de crear, vamos a insertar una miniatura, cualquiera nos sirve, vamos a insertar imagen y navegamos hasta donde tenemos las miniaturas y elegimos cualquiera de las miniaturas. Vamos a poner primero, pero no tiene por qué ser. Simplemente cualquiera de ellas podría valernos. Y aquí el texto alternativo, uno genérico, vamos a poner, por ejemplo, miniaturas también. Pulsamos sobre aceptar y ahora vemos que ya tenemos la imagen y el texto. Ahora sí que podemos seleccionar el texto y podemos eliminarlo. Haber elegido aquí esta imagen pues nos permite ya tener el tamaño que va a tener cada una de ellas, pero este valor tiene que ser dinámico para que se vayan reemplazando las distintas imágenes. Así que vamos a ir a modo código y aquí donde tenemos el nombre de la imagen, que es primero PNG, como vemos, vamos a borrarlo. Abrimos una llave e inmediatamente vemos cómo nos muestra las opciones. Lo que queremos es sustituirlo por archivo. Así que pulsamos en archivo y ya inmediatamente crea también la llave de cierre. Así que sustituimos ese nombre en concreto, el que sea, por archivo entre llaves. Con esto hacemos referencia al nodo archivo dentro del XML, que será en cada uno de los elementos que se repiten foto, el nombre de la foto que queremos que aparezca. Ahora cuando volvamos a modo diseño, aquí va a aparecer una imagen rota, lo que es lógico porque de momento no hace referencia al archivo XML. Pero antes de verlo en el navegador vamos a estilizarlo. Para ello, con el seleccionado, de nuevo pulsa sobre el div y establecer ID y vamos a darle como ID miniaturas, que es la que queremos aplicar. De nuevo, otra de las reglas de estilo que tenemos en nuestro archivo galería CSS, como todas estas que estamos utilizando. Aquí tenemos miniaturas. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo en el navegador. Recuerda que si es la primera vez que lo guardas, te dirá que va a crear los archivos JavaScript necesarios. Y una vez hecho, hacemos vista previa y observa el aspecto de momento, como ya tenemos por aquí el menú desplegable y las miniaturas. De momento no hace nada más, pero ya tenemos dos de los elementos clave colocados.
Pues ahora el siguiente paso es crear la sección que va a mostrar la versión larga de las imágenes, así como su título y su descripción. Y desde luego tendrá que ser la imagen que tengamos seleccionada sobre la que pulsemos en la miniatura. Vamos a poner la imagen y el título en un mismo div y la descripción en otro. Podríamos hacerlo de otras maneras, pero el aspecto puede que sea así mejor. Además, no es ningún problema porque podemos tener tantas regiones detalle spray como queramos. Y además, todas automáticamente ya registraron los eventos, los event listeners, según el dataset con el que estén asociadas. Así que, por lo tanto, vamos a crear ahora dos regiones de detalle. Y lo que van a hacer es escuchar el listen para que cuando se lleven a cabo cambios en el conjunto de datos de sfotos. Para empezar, como siempre, nos colocamos con div miniatura seleccionado, flecha derecha, porque queremos que vaya justo a la derecha. Después, como ya sabes, mediante el uso de floats, pues ya en el CSS tenemos la localización de cada uno de los elementos. Y ahora aquí vamos a crear la región Sprite, donde incluir imagen y título. Así que, para empezar, pulsamos aquí, en región de Sprite, y en los datos, en contenedor div, en tipo región de detalle, comprueba que elijas aquí región de detalle, y en conjunto de datos de Sprite, sfotos. Pulsamos para crearlo. De nuevo aparece con el contenedor. Y para empezar, queremos que tanto la imagen como el título vaya dentro de un párrafo. Así que vamos a elegir aquí en formato, que sea párrafo. Y ahora comprueba que esté solo seleccionado el texto, que no esté seleccionado, como vemos aquí, que esté solo seleccionado el texto. Y lo borramos. Y ahora vamos a incluir una imagen, pero teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría con las miniaturas, las imágenes pueden ser de distintos tamaños, así que vamos a hacerlo de un modo distinto a como hicimos antes. El cursor que se encuentre entre el párrafo de apertura y cierre, vamos a insertar imagen. Aquí tenemos las imágenes, no las miniaturas, ahora tienen que ser las imágenes de mayor tamaño, y seleccionamos cualquiera de ellas, pero lo que queremos ahora de esta parte de aquí es el directorio en el que se encuentran, que es imágenes y la barra inclinada, porque una vez que tengamos esto, lo vamos a necesitar ahora, pulsamos aquí en fuente de datos, que es como tendremos que hacerlo, desde fuente de datos. Pero observa que, aunque aquí lo ponga, en el momento en el que elegimos, lo que queremos es que sea de sfotos archivo el que utilice. Pero observa cómo al pulsar, aunque lo pusiéramos aquí así, como vemos, lo borra todo y nos deja solo sfotos archivo. La ruta no está bien, tenemos que modificarlo y añadir aquí delante el directorio, porque si no nos daría error. Tenemos que dejarlo, ya vemos como así también nos lo cambió, así que en esto ten cuidado, tiene que quedar al final, tal como aquí lo vemos. La ruta que sea a el directorio donde se encuentran las imágenes y posteriormente sfotos, archivo. Así sí, cuando lo tengamos, podemos pulsar en aceptar. Aquí en texto alternativo vamos a acceder al texto también de modo dinámico, poniéndole el mismo que el título, así que de momento no ponemos nada y pulsamos sobre aceptar. A modo diseño, de nuevo nos vamos a encontrar con una imagen rota. Esto está bien que sea así. Vamos a ver ahora cómo podemos añadirle, aparte del propio nombre del archivo, otros valores de modo dinámico a la imagen. Tanto la etiqueta alt, que es ese texto que sustituye cuando no hay la imagen, como el ancho y el alto. Así que con la imagen seleccionada y con el panel vinculaciones abierto, como decía, vamos a sustituir el texto alternativo por lo que aparezca en el título. Para eso, por tanto, seleccionado, vamos a pulsar aquí en título y ahora lo que tenemos que hacer, observa porque esto es importante, aquí donde pone vincular a, aquí tenemos las posibilidades de vinculaciones que nos permite. En este caso queremos vincularlo a imagen IMG alt. Así que pulsamos y una vez pulsado, pulsamos en vincular para que nos lo vincule. Con esto ya tenemos el título vinculado a el alt, a el atributo alt de la imagen. Posteriormente veremos estos cambios en código, pero tenemos que hacer lo mismo para archivo alto y archivo ancho. Así que con la imagen seleccionada pulsamos aquí archivo alto y ahora aquí lo que tenemos que buscar de nuevo es img height y vincularlo.
Y ahora vamos a hacer lo mismo con archivo ancho. IMG width, que en este caso es el último, y vincular. Con esto ya hemos llevado a cabo estas vinculaciones, que si vamos a código tiene que verse tal como lo tenemos en esta parte. Como vemos, vincula aparte de imágenes a archivo, alt al título y width a archivo ancho y height a archivo alto. Por tanto, según la imagen que seleccionemos, de modo dinámico recuperará todos estos datos. Volvemos a modo diseño y, como ya decíamos, dentro de este div queremos incluir tanto la imagen como el título. Para hacerlo, pulsa justo a la derecha de donde tenemos la imagen y ahora vamos a pulsar mayúscula y enter para que cree una ruptura, pero sin cambiar de párrafo, aunque no aparezca, está justo debajo en el sitio que queremos. Vamos de nuevo al panel de vinculaciones y elegimos título, y ahora aquí, como vemos, nos lo permite para insertar. Pulsamos insertar y ahí tenemos ya el título insertado debajo de la imagen. Y ahora vamos a darle estilo al div como hicimos con nosotros. Lo seleccionamos, botón derecho, y en establecer IDs, en este caso es imagen principal, que no tenemos las características para la imagen principal. Pulsamos y observa como ya nos lo estiliza tal como queremos que aparezca. Y como decíamos, íbamos a crear dos regiones de detalle, una en la que era la imagen y título y otro para la descripción. Así que, de nuevo, como en otras veces, para situarnos bien, primero seleccionamos este div y flecha derecha para situarnos justo fuera del div. Y ahora creamos otra región de detalle exactamente igual que antes. Pulsando aquí div, aquí región de detalle y el conjunto de datos que de nuevo va a ser DS fotos. Con esto, que es exactamente lo mismo de antes, pulsamos aceptar y de nuevo tenemos el contenedor. Contenedor que lo que va a llevar es la descripción, así que abrimos el panel vinculaciones, seleccionamos descripción y pulsamos en insertar, con lo cual, como vemos, ya nos aparece aquí descripción. Y ahora lo que vamos a hacer es darle estilo, también estilizarlo, con el div seleccionado, botón derecho, establecer ID y ya tenemos aquí con el nombre descripción. Pulsamos y ya tenemos ahí el div con el contenido descripción, aquí la imagen, aquí el título y aquí las miniaturas. Estaba ahora probándolo antes de verlo y las imágenes no aparecían. La razón es muy sencilla, tiene que ver con rutas. Antes, cuando pusimos la imagen, donde decía que teníamos que copiar, solamente copié imágenes cuando realmente no es la ruta, porque la ruta es imágenes galería. Por tanto, si lo buscan imágenes, no va a encontrar las imágenes porque no están. Es necesario que aquí pongamos, por lo tanto, es cambiar aquí simplemente esto, imágenes galería, archivo. Con esto ahora sí que ya debe de funcionar, pero la ruta completa no es a imágenes. Esto simplemente es porque es donde se encuentra. Si fuera distinta, pues simplemente habría que cambiarlo. La razón es esta, pero antes lo decía que solamente había que poner imágenes, así que aclararlo ahora, que hay que poner la ruta completa, a donde lo tengo en este ejemplo, que es imágenes galería. Ahora sí, con esto, si lo probamos, de momento, vemos como ya aparece aquí las miniaturas, desde luego el menú desplegable, y aquí en la imagen a mayor tamaño, el título y la descripción, que no he puesto nada porque para las imágenes tampoco es simplemente un texto en latín. Lo que ocurre es que de momento no tiene funcionalidad, no hemos configurado los manejadores de eventos y por tanto si modificamos aquí el menú desplegable como si pulsamos sobre las miniaturas no pasa nada. Es ahora lo que tenemos que seguir implementando. Pues ahora para activar el manejador de eventos vamos a tener que utilizar una propiedad de Sprite, la propiedad setRound, que es la que controla lo que se muestra en la región de detalle, en este caso en las dos regiones de detalle que acabamos de crear. Vamos a configurar su valor con el nombre del conjunto de datos que queramos controlar. Para entender el funcionamiento habría que decir que internamente un Sprite dataset, un conjunto de datos Sprite, funciona muy parecido a como lo hace un juego de registros de una base de datos. Y cada fila tiene una ID, como ocurre con la clave primaria de la base de datos. Esa ID se llama DSRoundID. Y cuando un elemento que contiene la propiedad Sprite setRound es pulsado,
Sprite lo que hace es comprobar esa ID, ese valor único para cada elemento. Veamos, para empezar, después explicamos un momento el funcionamiento, pero cómo tenemos que hacer para activarlo, dónde incluir esa propiedad. Vamos a situarnos aquí donde tenemos el ID miniaturas y después de la altura, lo que vamos a hacer ahora, como decía, es usar la propiedad de Sprite. Ya como vemos nos va apareciendo aquí la ayuda. En este caso decíamos que la que vamos a usar es setRound. Aquí la tenemos, pulsamos y ya nos aparecen las que podemos usar, DS galerías o fotos. En este caso la que queremos usar es fotos. Pulsamos y con esto ya tenemos aplicado a DS fotos la propiedad setRound. Con esto en el código llega para que ya se active el listener, el event listener. Para entender el funcionamiento, como decíamos, hay que considerar que un Sprite Dataset internamente funciona como un juego de registros de una base de datos y cada fila tiene una ID semejante a la clave primaria que ocurre en la base de datos. Esta ID se llama DSRound ID. Y lo que va a ocurrir es que cuando un elemento ocurre con las miniaturas tiene la propiedad setRound, en el momento en el que se pulse, lo que va a hacer Sprite es comprobar esa ID, la DSRound ID, y se lo comunica a todos los event listeners que estén configurados para funcionar. Les manda un aviso como indicando, en este momento la DSRound ID es 5 y por tanto actuar según lo que tengáis configurado, que en este caso es indicarle a las dos regiones de detalle que acabamos de crear, en la que está la imagen, el título y la descripción, que aparezcan los valores para esa ID en concreto. Por eso decía que era en esta parte más sencilla, teniendo en la miniatura y en la imagen grande el mismo nombre, y por lo tanto ahora ya al seleccionar la ID es la misma, ya sabe qué imagen y qué datos mostrar. Pues simplemente con este cambio ya lo hemos activado. Si ahora lo probamos, observa cómo al pulsar sobre una miniatura aparecen los datos, tanto la imagen a mayor tamaño como el título y la descripción a la derecha. Ya tenemos esta parte primera activada. Nos queda por activar ahora el menú desplegable, que de momento no está. Estamos simplemente funcionando con NiceXML. Vamos, por tanto, a llevar a cabo ahora la modificación para poder usar las galerías que tengamos, en este caso 2, las que fueran. Veamos entonces ahora para terminar cómo crear un conjunto de datos dinámicamente, que es el que nos va a permitir elegir las distintas galerías que tengamos creadas. Para empezar, observa las dos variables DSGalerías y DSFotos que en el header ha creado Dreamweaver, que como vemos lo que hace es pasarle dos argumentos con información a el método SpriteDataXML Dataset para saber los datos que tiene que utilizar. Como vemos aquí en DSFotos indicamos que el archivo que tiene que utilizar es NiceXML, pero queremos que utilice más de uno, por tanto que esto pueda modificarse dinámicamente. Y el que queremos que aparezca aquí son los valores que están representados dentro de galería XML como el atributo archivo, que es el que aquí vemos, en el que hacemos referencia a bien a NiceXML, a Pértigo o más que pudiera haber. Por tanto, lo que tenemos que ver es de qué modo podemos indicar aquí que en lugar de usar NiceXML utilice el valor que sea, de modo dinámico, que aparece dentro de ese archivo galerías XML. ¿Qué se hace esto en Sprite? Vamos aquí a escribirlo para empezar. Como vemos, en primer lugar hacemos referencia al conjunto de datos DS galerías 2 veces 2 puntos y posteriormente, como es un atributo con una arroba delante, archivo. Con esto hacemos referencia a ese atributo en concreto de DS galerías. Recuerda que incluso en este caso tenemos también un nodo con el nombre archivo dentro de DS fotos. Por eso la necesidad de poner delante el nombre del dataset del conjunto de datos que estamos utilizando. Así que tienes que modificar el primero de los argumentos en la variable DSFotos para el método SpriteDataXML Dataset
e indicar de modo dinámico que sea el valor de dsgalerías archivo entre llaves, tal como está aquí escrito. Y a continuación lo que tenemos que modificar es ahora, cuando se seleccione en el menú algunos de los valores, que no sea el nombre del archivo, sino que sea su ID, para que en cada caso se sepa cuál de ellos está seleccionado aquí. Por lo tanto, dentro de donde se encuentra, vamos a tener que modificar la opción Value, esta línea que aquí tenemos, y aquí donde aparece archivo, ahora no queremos que sea el valor atributo archivo de cada uno, sino que sea la ID, por tanto lo sustituimos por dsRound ID. Segundo cambio necesario para poder utilizar más de una galería, de modo dinámico. Ahora, en el menú lo que tenemos que hacer es incluir un evento onChange que lo que haga es que cuando se desencadene, cuando se cambie por lo tanto el valor que aparece en el menú desplegable, que se configure a ese valor. Así que lo tenemos que hacer, aquí lo vemos con este onChange dsgalería. Esto tiene que acabar con unas comillas. dsgalerías setCurrentRound, y que haga que lo configure con el valor que en ese momento esté seleccionado. Con estos tres cambios, ahora de modo dinámico, cuando cambiemos el valor en el menú, se cambiará también el valor que se le pasa al spray. Con estos cambios ahora sí ya tenemos totalmente funcional nuestro visor de imágenes. Si ahora lo probamos en el navegador, vemos cómo al pulsar sobre cualquiera de las miniaturas aparece, pero ahora también al pulsar en el menú podemos cambiar entre las distintas galerías que tengamos. Inmediatamente, como vemos, a través de su Round ID aparece, y luego también apareciendo los datos de cada uno cuando pulsamos. Por tanto, nuestra galería ya completa, totalmente operativa. Es lo que vamos a ver en este vídeo tutorial. En el próximo vamos a empezar ya así con la recta final del curso, en la que, como ves ahora, estamos cargando datos de archivos XML. Vamos a usar también PHP para que esos datos puedan generarse dinámicamente y no tengamos que tener un único archivo XML, sino que podamos hacerlo desde una base de datos y, por lo tanto, utilizando formularios para ampliar o modificar las imágenes. Será, por tanto, el otro apartado que es fundamental, que es el modo de usar PHP y MySQL para crear XML de modo dinámico. De momento quedamos aquí con esta galería ya totalmente funcional y pronto ya los últimos videotutoriales que terminarán este curso. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde.